En ti yo me siento en paz. En ti mi alma puede descansar, porque tú me llenas, tú me complementas. Así como Josué, yo puedo en ti, yo sé que puedo. Tú me has sacado de donde me encontraba. Tú me elegiste, por algo ya lo hiciste. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú
Dios les bendiga. Estamos aquí en su programa Despertando a la Verdad, señores, compartiendo con nuestra hermana Guadalupe Ventura, quien sintoniza o conecta con nosotros desde La Vega, para que ustedes vean, señores, lo que hace la tecnología. Así que vamos a dar paso de una vez a la palabra. Hoy el Señor nos trae un tema interesante que va a estar en boca precisamente. La voz cantante la va a llevar, después de Dios, claro está, nuestra hermana Guadalupe. Así que adelante, Guadalupe, Dios le bendiga y los micrófonos son suyos. Gracias, te damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en este momento de poder disertar sobre su palabra y compartirla con todos ustedes. Esperamos que les edifique, que nos ayude a todos y que nos enseñe, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que nosotros con temor y temblor vamos a tratar de edificarnos todos con la palabra del Señor. El tema que traemos en esta ocasión es el tema sobre el discernimiento espiritual. Y muchas personas se preguntan, ¿qué es el discernimiento? Mientras estaba buscando en las Escrituras, recordé que cuando conocí al Señor hace ya bastante tiempo, recuerdo por primera vez tomé una Biblia en mis manos, y cuando recuerdo también que fue uno de los evangelios que empecé a leer, porque yo obviamente no entendía y no sabía, ni nadie me había enseñado a buscar en la Escritura, a leer la Escritura. Así que sin saberlo, el mismo Espíritu Santo me estaba enseñando. Pero una cosa sí yo recuerdo, que cuando empecé a leer yo dije, oh, esto es lo que dice aquí. Eso quiere decir que en ese momento mi entendimiento se abrió a la verdad de Dios. Y nunca voy a poder olvidarlo, porque desde ahí y hasta ahora descanso y debemos descansar en la enseñanza y en la sabiduría que el Señor mismo nos puede dar. Por eso es importante para todo creyente conocer lo que es el discernimiento, que lo vamos a definir de manera breve, pero que todos debemos de saber que el discernimiento es un don del Espíritu. Así que desde ya todos nosotros y cada uno de nosotros debemos orar y clamar y pedir a Dios que nos dé el don del discernimiento. Es uno de los dones más, todos son importantes, pero yo diría que sin el discernimiento estamos un poco perdidos, porque necesitamos no solamente comprender, sino entender y dejarnos dirigir por Dios, y eso lo hacemos a través de lo que llamamos el discernimiento y a lo que la palabra de Dios llama el discernimiento de espíritu. Primeramente es un don del Espíritu, como ya le había dicho. El discernimiento nos lleva a entender cosas que son reales y otras que parecen ser reales. Hay cosas que nos parece que son reales, pero que en realidad no lo son. Y si no tenemos el discernimiento, si no tenemos el entendimiento de arriba, que viene de arriba, nunca podemos determinar qué es lo que más nos conviene. Amén. Para ello vamos a leer una escritura que se encuentra en Primera de Reyes, en su capítulo 3 y el versículo 9. Y yo le he llamado a ese temita corazón entendido. ¿Por qué? Porque es el mismo rey Salomón, cuando tomó el trono, cuando lo hicieron rey, que él hizo una oración. Y dice la palabra del Señor que Salomón dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dice la palabra del Señor que Salomón estuvo lleno de tanta sabiduría que no habrá otro en la tierra que él
que tendrá tanta sabiduría, porque Dios le dio a él la sabiduría que él pidió y aún más, dice la palabra del Señor. Salomón, aún siendo rey, no se consideró capaz ni tener la capacidad para gobernar ese pueblo. Por tanto, él le pidió a Dios, dame discernimiento para yo poder distinguir, saber, conocer entre lo bueno y lo malo. Así que es una de las historias bíblicas que nos enseña que nosotros debemos tener un corazón entendido. Para nosotros tener un corazón entendido, debemos buscarlo delante de Dios en oración. Debemos pedirle, debemos decirle, Señor, dame un corazón entendido. Walkiria, adelante, cuéntame cómo te va con este tema que tú entiendes. Muy interesante, importantísimo saber esto del discernimiento, que como usted leyó, es una cualidad que todo cristiano debe tener, ¿verdad, Guadalupe? Y más en tiempos tan, digamos, difíciles, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y el discernimiento es una cuestión o es una característica que el cristiano, si siente que no la tiene, debe pedirle a Dios. Porque el discernimiento, yo diría, Guadalupe, y corríjame usted, está como muy ligado a lo que es la sabiduría, tal como usted mencionó ahí en el texto que leyó en Primera de Reyes, capítulo 3, ¿verdad que sí? Cuando Salomón dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Y todos sabemos que es conocida la frase, ¿verdad? O se conoce Salomón aún entre los no cristianos, porque se conoce a Salomón porque fue el rey que cuando fue coronado pidió casi en primer lugar al Señor que le diera sabiduría, porque el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, y él pudiendo haber pedido más cosas u otras cosas, prefirió pedir sabiduría, que en otras palabras puede también digamos, ser sinónimo de discernimiento en ciertos contextos. En este caso, el discernimiento yo entiendo que va muy de la mano con lo que es la sabiduría, porque es, como dice aquí, dice, miren lo que dice, capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Pero fíjense, para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios mío, cómo a veces, Guadalupe, se nos hace a nosotros hasta confuso saber qué es bueno y qué es malo en ciertas situaciones. A veces se nos hace muy confuso eso, a veces hasta para cosas simples, Guadalupe, dígame usted. Pero déjame decirte, Walkiria, y a todos los que nos escuchan, que una cosa es conocer algo y otra cosa es discernir algo. Yo puedo tener mucho conocimiento y no poder discernir. Por ejemplo, muchas personas saben mucho en cuanto a lo humano, pero hay un versículo que nos ayudaría mucho a dilucidar este tema. Y es el que se encuentra en 1 Corintios 2:14. Ese versículo nos dice a nosotros que el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que Amén. Este versículo ayuda a entender que lo más importante en la vida del creyente es tener discernimiento. No basta con usted conocer mucha palabra. Si no tiene discernimiento, usted le van a pasar las cosas, usted va a venir por decir algo, cualquier persona con una historia, y como usted no puede discernir entre lo bueno y lo malo, usted no puede discernir entre lo santo y lo profano, cualquiera le puede a usted traer una historia y confundirlo a usted,
o posiblemente usted no puede discernir cuál es la verdadera intención del corazón de esa persona. Pero no solamente se trata de personas, también nosotros debemos discernir qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. O sea, por eso es tan importante tener el don del discernimiento, porque yo debo tratar de entender qué el Señor me quiere enseñar. En esta escritura, Salomón pudo haber pedido riquezas, aunque el Señor se la dio, pero él pidió discernimiento para él poder juzgar. Porque usted puede, si usted me juzga solamente con su conocimiento humano, usted no puede entender, como dice la escritura, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Muchas veces usted tiene una persona al lado suyo que le invita o le propone algo, y usted, si no tiene este discernimiento de espíritu, usted no sabe cuál es la propuesta, si le conviene o no le conviene, si es una propuesta engañosa, si es una enseñanza engañosa, si es una doctrina que no está basada en cómo está la escritura. Usted necesita, y yo también, el discernimiento, poder tener la sabiduría de Dios para yo poder decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Yo debo aprender a discernir cuál voz me está hablando. ¿Me habla el enemigo o me habla Dios? Adelante, Walkiria. Amén. Amén. Así mismo es. Es muy delicado inclusive. O sea, el discernimiento, señores, ¿verdad? Es una cualidad y es un don. Y déjenme decirle algo, si entendemos que no tenemos o que nos falta el discernimiento, debemos procurarlo con diligencia, Guadalupe. Debemos procurar el discernimiento con diligencia, porque tal como usted señaló, no es tener conocimiento. Podemos sabernos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, señores, y tener mucha letra, pero si no tenemos el discernimiento espiritual, vamos a cometer muchos errores en la vida o sea, en el evangelio, en la vida espiritual, ¿verdad? En nuestro caminar con Dios. Cometeremos muchos errores si no tenemos discernimiento espiritual. Si no podemos ver por el espíritu lo que se mueve detrás de X o Y situación, lo que se mueve detrás de X o Y persona. Déjame ¿verdad? agregar algo. Perdona, quería agregarte algo. Esto dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón. Cuando Amén. estamos hablando del corazón, del órgano del corazón, porque muchas personas pueden pensar del órgano del corazón. Estamos hablando de la esencia del hombre, de esa esencia que Dios ha puesto en nosotros, y que cuando usted lo ve con su mente natural, no puede darse cuenta. Por ejemplo, cuando usted lee la escritura literalmente con su mente natural, con su mente humana, usted no podrá nunca darse cuenta por qué Dios actúa de esta manera y por qué actúa de esta otra. Porque en un momento dado yo debo obedecer y por qué a Dios no le agrada la desobediencia. ¿Por qué? Yo tengo que discernir por Dios me instruye a que haga las cosas en la manera que Dios dice que yo debo hacerlas. El hombre Amén, Guadalupe, estamos... Perdón. Perdone, estamos en el mismo espíritu porque me vino a la mente ese versículo de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. O sea, que es verdad. O sea, el corazón puede estarnos diciendo algo, nuestros sentimientos y emociones, ¿verdad? Muchas veces le llamamos hasta nuestro sexto sentido. Pero si ese sexto sentido no está guiado por el Espíritu o no dejamos que el Espíritu Santo escudriñe lo que hay más allá de lo que nuestros ojos físicos están viendo y nuestros oídos físicos oyendo, entonces podemos fracasar, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, señores. Muchas veces, miren, vemos algo que eso pinta así como lo estamos viendo y eso está muy lejos de ahí y el enemigo puede usarlo
para confundirnos a nosotros. Por eso necesitamos con urgencia y buscarlo con diligencia, ese discernimiento espiritual. Adelante, Guadalupe. Sí, hay otra escritura que podemos también, en la cual podemos basar esta enseñanza. Está en el libro de Nehemías, en su capítulo 6 y el versículo 12. Dice la escritura de esta manera: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Cuando una persona nos viene a nosotros a hablar, la Biblia dice que debemos examinar los espíritus. Si usted no tiene discernimiento, usted no va a poder examinar los espíritus. La palabra de Dios nos enseña que debemos, dice, examinarlo todo y escoger lo bueno. Pero si usted no tiene este don de discernimiento, usted no va a saber entre qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga verdaderamente? Si usted es de los que sencillamente hacen lo que otra persona dice, usted no va a escoger conscientemente. Usted no va a escoger con entendimiento. Usted no va a poder posiblemente agradar a Dios en la manera que Dios quiere que usted le agrade, porque usted debe de discernir por qué Dios nos guía, nos instruye, nos dirige de la manera que Él lo dice. Hay otra escritura que también nos puede sustentar esta palabra que estamos nosotros disertando, y se encuentra en 2 de Samuel 5:12. Perdón, en 2 de Samuel nos habla de cómo Samuel no conocía a Dios, no pudo discernir cuando Dios le llamaba. Samuel dice que aunque él ministraba en el templo, aunque él ministraba enfrente del sacerdote, cuando Dios le llamó, Samuel no pudo discernir la voz de Dios, porque él todavía no le había sido revelada la palabra de Dios. Él no pudo discernir quién era que le estaba llamando. Adelante, Walter. Amén. En esa, digamos, la historia de Samuel, ¿verdad? Los que la conocen saben que Samuel fue dedicado a Dios desde pequeñito, bueno, desde antes de nacer. A su mamá Ana, su madre Ana, que era estéril y que no podía tener hijos, Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, se lo iba a dedicar. Y a muy temprana edad ella lo llevó al templo y lo dejó con el sacerdote Elí y fue criado allí, ¿verdad? Y Samuel desde pequeñito servía a Dios. Sin embargo, podemos ver en esa historia, ¿verdad?, que Samuel no conocía a Dios realmente, porque él no reconocía o no conocía la voz de Dios. Cuando el Señor lo llama por primera vez, lo llama 3 veces, él va corriendo a la habitación del sacerdote Elí, creyendo que era Elí quien lo había llamado. Y Elí las 2 primeras veces le dice, no fui yo que te llamé. Pero la tercera vez que va Samuel, Elí le dice, mira, si vuelves a oír la voz, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha, porque Elí entendió que era Dios que lo estaba llamando, ¿verdad? Y lo instruyó. Entonces vemos cómo Samuel servía al Señor, servía en la casa de Dios. Sin embargo, él no conocía a Dios. O sea que como cristianos puede ser que nosotros estemos sirviendo a Dios, inclusive tengamos un tiempo ya sirviendo a Dios, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, le amamos, tenemos plena convicción de quién es Dios, ¿verdad? Pero no le hemos conocido así personalmente o en intimidad, mejor dicho, y no reconocemos, no sabemos cuál es la voz de Dios, y muchas veces hablándonos Dios ciertas cosas, podemos creer que es hombre que nos está hablando, o que
o que lo que estamos escuchando no viene de Dios porque simplemente no reconocemos que es Dios mismo quien nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está procesando, nos está llamando a servirle tal vez en un área específica. Y por eso, Guadalupe, es que es tan importante nosotros poder discernir esa voz, la voz de Dios. O sea, tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Como decía el texto anterior, cuando Salomón pidió ese discernimiento, era para saber discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque muchas veces, Guadalupe, nosotros creemos que algo es bueno que viene de Dios. Sin embargo, Dios está muy lejos de eso. Y nos engañamos muchas veces o nos dejamos engañar porque al no estar o tal vez instruidos o muchas veces instruidos, porque como yo decía ahorita, Guadalupe, a veces no sabemos la palabra de cabo a rabo, como decimos. Sin embargo, se necesita el discernimiento a pesar de saber la palabra, porque en una cuestión tan simple como un mandato del Señor, una elección que haya que hacer, nos pueden jugar la cabeza, nos podemos equivocar, podemos meter la pata medio a medio porque simplemente no hemos discernido esa voz que nos habló o esa situación que se nos está presentando, de dónde viene, si es el Señor que nos la está poniendo delante o es el enemigo, si es Dios que nos está dando ese trabajo o no es Dios, si es Dios que nos está diciendo, por ejemplo, en el caso de los que van a elegir novio o novia, ¿verdad que sí? A elegir esposo o esposa, porque al fin y al cabo es eso. Si es esta persona viene de Dios o me acerca a Dios, o esta persona me va a alejar de Dios. O sea, son muchas las situaciones. Si ese negocio me conviene, me va a permitir glorificar a Dios a través de él o me va a alejar de Dios. Muchísimas situaciones, si ese viaje me conviene, si me acerca a Dios, si cumple un propósito en Dios o no me conviene, si lo que me está es alejando de Dios. Entonces necesitamos, señores, el discernimiento para mudarnos de provincia, de barrio, de casa, de lugar, señores, a donde sea. Necesitamos el discernimiento de Dios, mucho discernimiento en Dios, para incluso los que estamos casados llevar nuestro matrimonio, ¿verdad? Como dice la palabra, necesitamos discernimiento en nuestras relaciones personales, necesitamos discernimiento. ¿Y cuántas veces, señores, fracasamos en esas relaciones personales y sociales por faltarnos el discernimiento, por no saber incluso hasta Guadalupe cuándo callar o cuándo hablar, ¿verdad? Cuándo dirigirnos a ciertas personas o no, cuándo esperar el momento adecuado o no. Y eso puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso, entre meter la pata o edificar a alguien, entre hundirnos o hundir a alguien o edificarnos y ser de edificación para otros. Entonces el discernimiento es importantísimo, señores, importantísimo el discernimiento espiritual. Y para eso, el discernimiento, Guadalupe, va ligado, está íntimamente ligado a nuestra relación íntima con el Señor. Pasamos nosotros tiempo con Dios, le conocemos a Dios, su voz, cómo Él se mueve, cómo Él trata con nosotros. Si no tenemos esa relación personal, señores, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, miren, es muy difícil conocer y reconocer la voz de Dios en tiempos en tiempos variados, si pudiéramos decir así, en una u otra situación. ¿Cómo sé yo que es el Señor que me está hablando? ¿Cómo sé yo que este consejo que me dieron viene de Dios? ¿Verdad? Aprender a decir, wow, Señor, ayúdame a afinar ese oído, como cuando uno está buscando una emisora en el dial, este que es análogo, ¿es que se dice? Cuando uno está
tratando de poner que no se mezcle una emisora con la otra, sino asimismo nosotros debemos afinar el oído y los sentidos espirituales para no fracasar, como pudiéramos decir. Adelante, Guadalupe. Qué bueno que mencionan la palabra sentidos espirituales, porque hay una escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, en su capítulo 5 y el versículo 14, que nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que nosotros debemos ejercitar nuestro sentido. Ahora bien, volviendo a lo que decía la hermana Walkiria, yo quiero agregarles que conocer a Dios nos ayuda, porque ya cuando usted conoce, usted puede oír de alguien y no conocerlo. Pero cuando usted no solamente ha oído de Dios, sino que ya usted conoce a Dios, o por lo menos estamos en camino a conocerle, porque a Dios en su infinito poder y su infinita presencia y su infinita gracia, Dios es infinito. O sea, de momento yo quizás nunca voy a conocer a Dios en todo, pero cada día Dios me va enseñando algo. Yo lo que debo hacer es, y cada uno de nosotros, es cada día buscar conocer algo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando voy conociendo al Señor, también me voy familiarizando cómo el Señor se mueve, cómo el Señor habla, cómo Él actúa, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. O sea que si usted no puede discernir hacia dónde lo lleva ese camino, entonces usted está corriendo peligro. O sea, es importante para nosotros dedicarnos a conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo entendemos cómo Dios se mueve? ¿Cómo entendemos el consejo de Dios? A través de la Escritura. Es la Escritura la que nos va a preparar, a capacitar para discernir cuando es Dios que nos habla. Hace un tiempo bastante ya lejano, estuve en medio de una prueba y yo hablé con un pastor. Tengo un hermano pastor y yo le pregunté, le estaba diciendo, él me dice, ¿cómo estás? Y yo empiezo a decirle que, bueno, estoy en esta, ya ustedes saben. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, si la prueba te lleva a Dios, entonces la prueba es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está turbado, cuando usted no sabe qué hacer, vaya a Dios. Porque Dios nunca le va a aconsejar a usted por un camino que no lo lleve a Él, o que no traiga bienestar para usted, que no sea de bien para su alma, que no sea de edificación. Si alguien le da un consejo, usted debe preguntarse, ¿este consejo me lleva a Dios o me aleja de Dios? ¿Esto que me está diciendo la hermana me va a edificar o no me va a edificar? Porque Dios siempre va a tener el consejo correcto, el que necesitamos para llevarnos hasta a Él y hasta su llamamiento, hasta su propósito. Entonces debemos tener oídos para oír, corazón para entender. Pero el corazón que nosotros tenemos que entender, que el que nosotros queremos, el corazón que queremos que sea entendido, es ese corazón que se acerca a Dios, que busca a Dios con madurez. Porque como nos decía el versículo de 1 de Corintios, el hombre natural no puede discernir. ¿Por qué? Porque el espíritu nos lleva hacia arriba, pero la carne nos trata de alar hacia abajo. Entonces, todo lo que a usted lo saque del camino de Dios, obviamente, Walkiria, no es de Dios. Adelante, Walkiria. Amén, amén. Así mismo es, tal como se nos ha enseñado, todo lo que nos aleja de Dios no viene de Dios. Y ciertamente sí, pueden haber cosas que sean de Dios y que nosotras, o nosotros, mejor dicho, por
por no ser entendidos, convirtamos eso incluso bueno que el Señor mismo nos ha dado en algo que no sea tan bueno por nuestras propias, digamos, decisiones. Porque puede ser que Dios nos haya dado un buen trabajo, ¿verdad que sí? Un buen empleo, que incluso haya sido una respuesta a una oración nuestra. Sin embargo, si con el tiempo nosotros le vamos dando más prioridad a ese empleo, a ese trabajo, y nos vamos alejando, mejor dicho, de las cosas de Dios, entonces ese trabajo al final podemos decir, bueno, que no era de Dios. Sin embargo, puede ser que haya sido de Dios, Guadalupe, pero nosotros decidimos darle el lugar que a Dios le correspondía, dárselo al trabajo. Pero ciertamente, a nivel general, todo lo que nos aleja de Dios, señores, no fue Dios que nos lo dio. O sea, no fue Dios que nos lo dio. Todo lo que no nos lleva a Dios, no fue Dios. Entonces tenemos que afinar el oído, afinar el corazón, afinar los sentidos espirituales, y para eso tenemos que ejercitarlo en comunión con el Señor, en oración, en intimidad con Dios, buscándole, preguntándole, clamando a Él. Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? Señor, mira, yo quiero hacer esto, tengo que tomar esta decisión. ¿Es correcta esta decisión que pienso tomar? Señor, dime. Dios mío, ábreme los ojos, dame el discernimiento, dame una palabra, confírmame, Señor, si es correcta esta decisión, si lo que estoy pensando hacer viene de ti, si eres tú, si fuiste tú quien lo puso en mi corazón. Señor, ayúdame a proceder conforme a ti. Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia, Señor. Ayúdame, Dios mío, a hacer lo que sea tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdame. O sea, siempre clamar a Él, porque como decía Guadalupe, Dios nunca nos va a dejar sueltos. Cuando nosotros vamos a Dios en un momento de angustia o desesperación, el Señor nos va a oír, nos va a hablar por algún medio, nos va a decir por aquí o por allá. El Señor no nos va a dejar así. Ahora, lo malo es, en medio de esas situaciones, no consultar a Dios o dejarlo para último, ya cuando uno ha tomado 40 decisiones en Guadalupe y ha metido la pata. Entonces después que tenemos el problema o más problemas encima, venir a Dios ya con consecuencias que son más difíciles de arreglar. No imposibles, porque para Dios no hay nada imposible, y ciertamente Dios usa hasta nuestros fracasos, señores, nuestras debilidades, nuestros errores y nuestros pecados, incluso para Él glorificarse, pero la voluntad de Dios es que nosotros vengamos a Él primero, le consultemos y Él nos dirija, y todo sería mucho más fácil, ¿verdad que sí, Guadalupe, en nuestras vidas, si usáramos del discernimiento? Por último, quiero otra oración. Dice la palabra del Señor que los caminos de Dios no son nuestros caminos. A veces nosotros queremos algo, como tú bien dices, bueno, quiero algo, lo quiero, y no quiero escuchar, porque yo lo que quiero escuchar es eso, lo que yo quiero. Entonces, quizás eso no es para mí, pero yo me empecino, como dice la Biblia, a veces nos empeñamos. A veces tenemos lo que se llama un corazón empedernido, un corazón que se empeña en obtener algo, pero que no necesariamente es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Amén. Así mismo. ¿Perdón? Entendido. Sí, no. Oramos a Dios. Así es. Oramos a Dios para que nos dé un corazón entendido como Salomón. Que sea nuestra oración o una de nuestras oraciones, decirle al Señor, Señor, dame entendimiento, dame un corazón entendido para saber caminar por esta vida donde tú me has puesto, Señor, en todos los aspectos, ¿verdad? Espiritual, social, financiero, a nivel familiar, de salud,
en todas las cosas el Señor nos dé entendimiento, un corazón entendido y discernimiento para obrar conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su corazón, si pudiéramos decirlo así, como obraba David. David se equivocaba, pero David sabía ir al Señor, ¿verdad? Y David tenía un corazón conforme al del Señor. Que el Señor nos dé un corazón conforme al de Él. Que nos dé un corazón que ame lo que Él ama y aborrezca lo que Él aborrece. Pero que cuando vengan situaciones que van a venir de confusión, situaciones donde vamos a estar angustiados, muchas veces desesperados, porque van a venir procesos, porque van a venir pruebas. ¿Y por qué no, señores? Porque en algún momento meteremos la pata, ¿verdad? Nos equivocaremos, y en esos momentos de equivocación, donde muchas veces uno está confundido, donde muchas veces incluso uno no quiere dar su brazo a torcer, el Señor nos dé discernimiento, y que en todo Guadalupe podamos acercarnos a Él siempre, y nos dé discernimiento para saber, como dice aquí, que le dijo Salomón al Señor, dice: da pues a tu siervo corazón entendido, en el caso de él, para juzgar a tu pueblo, decía él, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar pueblo tan grande? Él se encontraba pequeño para esa tarea, y eso está bien, señores, porque muchas veces nosotros nos podemos sentir con la capacidad, y ahí es que fracasamos muchas veces, porque en la confianza, decía mi mamá, es que está el peligro. En la confianza está el peligro. A veces nos confiamos de nosotros mismos y de nuestras capacidades, y ahí es que fácil metemos la pata. Pero cuando, a pesar de que nosotros pudiéramos creer que tenemos cierta capacidad, decimos: Señor, mira, yo no quiero pararme ni caminar en mis capacidades naturales, sino que seas tú quien me guíe, Señor, que tú me lleves, que tú pongas palabra en mi boca, que tú seas quien me hagas elegir lo correcto en todo tiempo. Señor, que tú me hagas caminar de tu mano y conforme a tu voluntad perfecta, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, yo no soy competente. Que entre tu competencia en juego, Señor, porque no me creo capaz. Siempre es mejor no creernos capaz. No creernos capaces. Es mejor no creernos capaces y decirle al Señor: Señor, ayúdame tú. Así como Salomón, dame corazón entendido. Todos sabemos acerca del carácter de Pedro, pero en el libro de los, en el 10 y el versículo 34, permítanme leerlo, dice: entonces Pedro, abriéndola, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, hasta el momento no había entendido que Dios no hace diferencia entre personas. Por eso, cuando él tuvo la experiencia en la zona que le bajan el pañuelo con todos los animales, mata y come, él no quería comer. Amén. Pero ¿qué quería? Que él no hace acepción de personas. Entonces vemos en este versículo que él dice: entonces ahora yo comprendo, ¿entiendes? Ahora yo entiendo, ahora yo comprendo. Eso es discernimiento. Amén, Adelante, amén. Si él se hubiera regido, a Guadalupe, solamente por lo que decía la ley en ese tiempo, él a capa y espada dice: no, porque hay gente así, señores, que no, a mí me dijeron esto y este fue el mandato que me dieron y de aquí no me mueve nadie, pero no son flexibles a lo que el Señor pueda estarle dictando en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el oído espiritual abierto y conocer la voz de Dios y ser entendidos para nosotros poder recibir del Señor lo que en cada momento el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo nos dirijamos, ¿verdad? Ante ciertas situaciones. Es necesario, señores, no solamente, como decía Guadalupe, conocer la palabra, sino tener el discernimiento. Y como siempre se nos ha enseñado, en esta vida del Espíritu
hay dos cosas que tienen que ir a la par. Una es la palabra y otra es la relación con el Espíritu Santo. Palabra y espíritu, porque si falta una de esas, señores, mire, le falta una pata a la mesa y se cae. ¿Verdad que sí, Guadalupe? Bueno, ya esto, me imagino que esto es todo lo que tengo que compartirles. Quiero darle las gracias de mi parte por haber estado y sobre por el tiempo que hemos compartido. También quiero agradecer la invitación de las hermanas Olga y la hermana Garita. Y aquí estamos para servir al Señor. Así que buenas noches de mi parte. Y Valquiria, muchas gracias. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos y esperamos verlos en una próxima ocasión. Amén, Guadalupe. Antes de finalizar, vamos a orar precisamente para que Dios nos dé discernimiento a todos nosotros, ¿verdad? A nosotras y a todo el que esté mirando este programa. Que Dios nos dé discernimiento en las situaciones en que necesitemos usar ese discernimiento. Así que vamos a orar antes de despedir. Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, damos honra a tu bendita palabra, Señor. Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, porque ellas nos instruyen, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que hemos tenido el honor de escuchar, Dios mío, y de compartir de boca de la hermana Guadalupe, Dios mío, esta palabra tan importante sobre el discernimiento. Señor, ayúdanos a tenerlo activo cada día, Señor. Padre, ciertamente cada día necesitamos discernimiento para todas las cosas, Señor. Ayúdanos a ser apercibidos de los tiempos que vivimos, Señor, a ser cautelosos, Señor, en nuestra vida, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, Dios mío, en todas las decisiones que vayamos a tomar, Señor. Espíritu Santo, danos el discernimiento espiritual. Señor, a todas aquellas familias que estén mirándonos ahora mismo, Señor, tanto hombres como mujeres, Padre, esos matrimonios que están tal vez en una situación difícil, dales discernimiento espiritual, Señor. Mira aquellos padres que están pasando por situaciones con sus hijos, dales discernimiento espiritual, Señor. Padre, mira aquellos que están enfermos, Dios mío, dales discernimiento espiritual, Señor. Todos aquellos que están pasando por crisis financieras, dales discernimiento espiritual, Señor. Todos aquellos que estén pasando, Dios mío, por alguna crisis espiritual, Señor, que estén en situaciones donde han sido débiles espiritualmente, Señor, o han caído en debilidades, dales discernimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos discernimiento espiritual a cada uno de nosotros porque lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Si usted nos ha escuchado hasta este punto, queremos invitarle, si es que todavía usted no conoce al Señor Jesucristo, si no le ha entregado su vida, a que le abra su corazón hoy, porque como decimos, hoy estamos aquí, pero señores, mañana no sabemos, ¿verdad que sí? Le invitamos que usted pueda gozar de las bondades del Señor en este día, abriéndole su corazón, diciéndole: Señor, ven a mi vida, Señor, te necesito, Señor, dame discernimiento, pero para eso necesito entrar por ti, que eres la puerta al cielo, como dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, dijo el mismo Señor Jesucristo. No hay manera de llegar al cielo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos si no es en Cristo Jesús. No hay otro nombre en esta tierra, ni debajo de la tierra, ni encima en los cielos, que no sea bajo el nombre del Señor Jesucristo, que es el único nombre por el cual podemos ser salvados. Él es el camino,
Él es la verdad es una y es absoluta y se llama Cristo, y Él es la vida, Él es el único que puede impartirnos y darnos la vida eterna. Así que si tú todavía no tienes esa vida eterna, te invitamos a recibirla en esta hora, haciendo esta oración con nosotros. Repítela después de mí, creyendo siempre en tu corazón que lo que estás diciendo y pronunciando con tu boca está ocurriendo. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la vida, Señor. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo. Perdona mis pecados. Perdóname por haber vivido lejos de ti. Perdóname por haber vivido la vida conforme a mis propios preceptos y no conforme a los tuyos y a tu palabra, Señor. Señor, te abro mi corazón. Entra en mi corazón, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, que pueda yo servirte todos los días de mi vida. Señor, no me dejes nunca. Ayúdame, Señor, a vivir para ti, Señor, a dar testimonio de ti, Señor. Te necesito, Señor. Gracias por haberme traído hasta aquí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si has hecho esta oración conmigo, con nosotras. Eres bienvenido a la vida del reino, ¿verdad que sí? El Señor te bendiga. Recuerda, te damos unas sugerencias muy simples. Primero, antes que todo, te recomendamos poder leer la palabra, ¿verdad? Si tú no, tienes hábito de leer la palabra, pero te recomendamos comenzar por el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan y luego seguir con Mateo, Marcos y Lucas y el resto del Nuevo Testamento, para que conozcas primero a Jesús y la vida de Jesús y qué quiere Jesús de ti. ¿Qué quiere Jesús de ti? Lo otro es que puedas hablar con Jesucristo, tu Señor y Salvador, todos los días. Habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Cuéntale tus cosas, tus inquietudes, tus situaciones, y dale gracias cada día por la vida al Señor Jesús y la oportunidad que te da de la vida eterna. Y por último, si puedes congregarte en un templo, ¿verdad?, donde se predique la palabra del Señor, pues hazlo en el nombre de Jesús, no importa desde donde nos estés mirando. Órale a Dios y Él te va a guiar a una iglesia donde se predique su palabra. Si no, mientras tanto, puedes sintonizar con los cultos de nosotros en el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Lo puedes buscar en YouTube y en Facebook así mismo. Centro Cristiano El Buen Samaritano o CCBS. También en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Pero principalmente en YouTube y Facebook. Puedes conectar para que lo sigas en lo que el Señor te dice, dónde congregarte de manera presencial. Si estás fuera de Bonao, pero si estás en Bonao, te invitamos a nuestra congregación. Claro, si no estás asistiendo a ninguna otra congregación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recordamos que salimos todos los viernes por nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Facebook, y este programa se retransmite los viernes a las 9 de la noche por el canal 202 de Telecasa, Telebendición, la señal que te bendice. Así que sin más nada, un abrazo fuerte y grandote desde Bonao, Ciudad de Dios, desde La Vega, Guadalupe, ¿verdad? Y un abrazo le mandamos a Margarita, que nos ve y nos sintoniza, y no solamente a Margarita, todo el que nos esté mirando desde Canadá y desde cualquier parte del mundo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta el próximo viernes. Adiós. Gracias, Guadalupe. Un abrazo para usted. Más que religión, más que una canción, tú eres
eres la verdad que me da vida, más que emoción en mi corazón. Tú eres el camino que yo quiero andar. Es tan